Bueno, bienvenidos a esta nueva edición del programa Crónicas Mateadas, donde somos dos argentinos que les gusta hablar de jueguitos y de anime. Hoy en uno de los últimos episodios del año 2023 tenemos alguna otra cosita para traer, cosas que se hicieron hace poco, y en vez de una reseña de animes y de series, que eso también vamos a tener, una reseña de un evento, porque bueno, los dos vimos el Game Awards y había un par de mínimos comentarios para hacer. Pero no vamos a empezar con eso, lo que vamos a empezar es con las presentaciones, porque a veces me las salteo. Yo soy Freddy, el que trata de guiar el programa a buen puerto y que más que nada le interesa lo de los juegos y qué sé yo, por eso la mención de los Game Awards. Me acompaña como siempre la mascota del programa, el distopiano Gonzalo García, conocedor absoluto de manga y anime. Gonza, ¿cómo estás? Bien, acá andamos, como siempre, surgiendo la ola de las cuestiones de la vida, pero nada, con toda la buena onda para hablar hiladas y reírse un rato. Y a ver si Por supuesto. Y para empezar, quizás algo menos nipón que de costumbre, estuviste viendo, me contabas Gonza, la segunda temporada de Invencible, cosa que ya estamos todos medio saturados con el tema de los superhéroes. Sé que Invencible es una de las joyitas de las cosas que estuvieron saliendo, pero personalmente no me vi ni la 1, ni la Season 1, pero sé que había cosas muy copadas, que el final es muy interesante, salieron muchos memes. Y está saliendo la Season 2, ¿eso qué onda, Gonza? Así es, sí, está saliendo la temporada 2, también salió un pequeño spin-off, un especial. Está bastante a juego con lo que se está viendo en el UCM, en DC, en todas estas cuestiones de superhéroes, porque esta segunda temporada tiene que ver también con los multiversos o una especie de entrada a las ideas multiversales, qué sé cuánto, en esta serie. Cómo ingresan los multiversos acá, ¿no? Es una serie que ya estuvimos hablando en el podcast. Invencible, ya le hicimos una reseña de la primera temporada hace un tiempo. Habíamos hablado que era una serie muy cruda de superhéroes que se matan, se arrancan los órganos, digamos, y acá, en esta lógica tan así cruda, aparecen los multiversos. Bueno, eso en qué va a desencadenar y qué va a pasar. Pero antes que nada, voy a comentar que es una serie que se puede ver por Amazon Prime, obviamente. Es la que la está gestionando ahí, está poniendo la papusa arriba de la mesa. Y el autor, digamos, el escritor de estos cómics, no es otro que Robert Kirkman, que es también el autor de la ya conocidísima The Walking Dead. También es conocido por el cómic Outcast y también es conocido como un gran escritor de personajes de Marvel, entre los que se destacan, bueno, Capitán América tiene un par de secuencias ahí, de júbilo también, pero tiene algo que va a estar muy en boga ya el próximo año y próximos años de Marvel, que es la saga Marvel Zombies, que también viene aparejado con lo que le gusta a él, ¿no? Con las cuestiones así muy sangrientas, como bueno, en The Walking Dead, en el cómic por lo menos, no voy a hablar de la serie, sino en el cómic, se ve eso, ¿no? Se ve personajes sobreviviendo a cosas crudas y muy zarpadas, digamos. Pero bueno, eso tiene que ver con otros cómics que no vamos a hablar, sino que vamos a hablar de Invencible y de Atom Eve. A principio de año, antes de que comience la segunda temporada, había salido un especial spin-off de Atom Eve, que es una compañera del superhéroe que le da nombre a la serie, que es Invencible, que es Mark, digamos. Es como la amiga más o menos cercana, y deciden en este especial de 50 minutos, más o menos lo que dura un episodio normal de temporada, contar el origen, ¿no? Porque hay varios superhéroes en la serie que son bastante pintorescos y que a veces no se le da el tiempo suficiente. Bueno, en esta serie se aborda desde el nacimiento de esta superheroína, cómo es que adquiere los poderes y cómo llega a convertirse en la heroína que después aparece en la serie normal, en la serie que ya vemos. Cuando empieza Invencible ya vemos que ella ya es una superheroína con todas las letras, digamos, ¿no? Pero en este especial te muestran que su nacimiento
hay bastantes cuestiones intermedias que van mostrando que no es un nacimiento normal, no es que nace así nomás, sino que suceden ciertas situaciones que la posicionan, digamos, después en lo que vamos a ver nosotros como un integrante de los Guardianes, ¿no? Y nada, en este episodio de 50 minutos te cuentan su niñez, cómo se cría, con quién pelea, quién es el que después le comenta su verdadero pasado, digamos, cómo adquiere sus poderes y cómo va evolucionando sus poderes, ¿no? Porque tiene un poder bastante interesante que es, como dice su nombre, puede dividir los átomos de la materia, transformarlos y crear cosas de la nada también, ¿no? Ella, cuando era chiquita, empieza a ver átomos de cosas y se queda mirando los átomos, pero su poder es poder manipular esos átomos y de esos átomos, de esa nada, crear objetos materiales. Lo que sí se cuenta que es bastante interesante es que no puede alterar los tejidos biológicos, o sea, animales y humanos, entre otras secuencias alienígenas y eso, no puede alterar y no puede transformar eso, cosa que es un punto clave en este especial spin-off. Pero bueno, ya un poquito después de mitad de año salió Invencible 2, Invencible segunda temporada, y que se había anunciado que iba a tener más episodios, pero por una u otra cuestión terminó teniendo 4 episodios de 50 minutos, obviamente lo mismo de siempre, y en estos episodios se aborda la continuación de lo que había pasado en la primera temporada, ¿no? La primera temporada teníamos a Mark, que era un pequeño nuevo superhéroe que estaba ingresando a la vida de superhéroes, con su padre Omni-Man, el Superman de este universo, y cómo él hacía para convertirse o tomar los valores heroicos y qué sé yo. Pero nos damos cuenta inmediatamente en esa primera temporada que en realidad de heroico no tiene nada y son todos los superhéroes corruptos, todos crueles, todo un mundo muy medio hecho mierda, ¿no? Y todo detona, no voy a hacer spoilers, simplemente voy a decir que todo detona en que Mark termina tirado en el piso, cual bolsa de papa hecho mierda, y su padre abandona la Tierra por X razón. Bueno, ya se había visto mucho la pelea de él con su padre, que incluso en Mortal Kombat creo que está Omni-Man y tiene ahí una fatality que es literalmente lo que le hace el padre al hijo. Bueno, o sea, esa imagen, esa secuencia de que está en el subte y lo pone contra el tren y bueno, y aparece todo el chorrerío de órganos y sangre y cosas por el estilo, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, esta segunda temporada arranca desde ahí, arranca desde Mark tirado en el piso y él, desdichado por supuesto, perdió a su padre, la madre está en crisis porque bueno, nos damos cuenta que en realidad el padre alienígena era un conquistador de mundos y estaba siendo la gran Silver Surfer, pero abandona el planeta, se va, listo, nos vemos, y después empieza a desencadenar cosas, ¿no? Empiezan a aparecer los verdaderos kryptonianos de esta serie, que son los Viltrumite, que esos iban a querer conquistar todo, y empiezan a aparecer en la serie y jugar papeles importantes, como por ejemplo ir a buscar a Omni-Man, ir a buscar a Mark y cagarlos bien a trompada, que eso termina pasando en estos 4 episodios. Pero también aparece mucho de la vida cotidiana de Mark, como la madre está en crisis, cómo él ingresa a la universidad, cómo se relaciona con la gente que quedó viva, cómo trata de vivir una vida normal, pero al mismo tiempo ver si sigue siendo superhéroe, si se junta con los guardianes o no, ver qué pasa. Y como ya había anticipado, en esta temporada hay una especie de hilo argumental paralelo a un costadito que tiene que ver con los multiversos. Aparece un nuevo, no sé si villano, pero en un primer momento ya te muestran como una realidad paralela en la que Omni-Man y Mark en realidad en otro universo se convirtieron en conquistadores del planeta Tierra, pero después ya te das cuenta que esto es muy estilo Rick and Morty,
porque en un primer momento juegan con qué es lo real o cuál es el planeta original, el planeta del multiverso que nosotros estábamos viendo, cuál es el real y cuál no. Y este personaje va cambiando de multiverso a multiverso de una manera que al principio está medio confuso, hasta que ya en un momento ya te dice, mira, esta es la línea original. Son medias complicadas para comentar, pero en síntesis el chabón quiere unificar todo su yo de los multiversos, quiere unificarlo en una sola persona. Que todos esos pensamientos y todas esas realidades de ese mismo sujeto, de ese mismo personaje, desemboquen en un solo cerebro, ¿no? Una cuestión que muy rara y muy como que en medio se quiere convertir en Doctor Manhattan, teniendo la posibilidad de ver todas las realidades posibles, bueno, más como una especie de Doctor Strange, por ejemplo. Sí, o como la piba en todo a la vez al mismo tiempo. Claro, algo así, sí, más por ese lado. Y bueno, y algunas secuencias son medias parecidas a eso. La historia también en estos 4 episodios no termina de cerrarse, como que queda medio abierto esa cuestión de los multiversos, así que en los próximos episodios, que ya se anunciaron para el año que viene, van a seguir abordando estas cuestiones de multiversos y cómo lo están manejando ellos, que está bastante interesante lo que plantean. No sé si la idea de este villano, de este personaje, pero sí cómo te va mostrando los multiversos y cómo funcionan acá. Y después, para ir cerrando un poquito, vuelven algunos personajes de la temporada pasada que tal vez no tenían tanta relevancia, o uno pensaba que eran personajes así muy así nomás, pero que empiezan a tener relevancia. Obviamente vuelve Omni-Man, que ya se había ido, ¿no? En el primer episodio se fue, pero después vuelve y se cuenta un poco de su pasado, se lo trata de humanizar un poquito más. No sé si se termina de humanizar o no, pero bueno, suceden cosas. Vuelven también los hermanos Mauler, que eran los hermanos que se clonaban a sí mismos. O sea, en realidad es un Mauler nomás, pero se empieza a clonar a sí mismo y se vuelven hermanos, los gemelos, digamos, y vuelven. Y digamos, la dinámica va para otro lado. Bueno, hay ciertas cuestiones ahí interesantes. Y después también vuelve Immortal, que era uno de los superhéroes de la Tierra que había, y esta vez se une con los Guardianes, que los Guardianes, para el que se acuerda, eran como los jóvenes titanes de esta serie, pero ahora como Omni-Man hizo mierda a todos los otros superhéroes, pasan a convertirse básicamente en una pequeña Liga de la Justicia. Immortal, ya que era el líder de los anteriores, pasa a ser el líder acá en esta nueva formación, digamos, en la que Mark entra y sale, o sea, no es que está 100% ahí, pero hace misiones o hace algunas cositas. Y bueno, nada, esta es una pequeña, no reseña porque tiene muchas otras cosas para hablar, ¿no? Pero eso ya sería entrar en spoiler, entrar en las secuencias de lo que la serie o esta primera parte de temporada te cuenta, que son un poquito más introspectivas, que se meten un poco más en la construcción de los personajes mismos. Entonces comentarlo no sé si tendría tanto sentido, sino ir a verla. Es una temporada que te pones a verla y se te pasa rapidísimo, y nada, está bastante interesante, por lo menos con los planteos que trae. Y aparte son planteos de cuestiones de superhéroes que estamos viendo ahora en este momento en el cine y en series que están recontra en boga, digamos, ¿no? Así que está súper atinado en ese sentido. Y no te dice, bueno, esto es lo mismo que el UCM o lo mismo que tal, sino que juegan con eso un toquecito más, se empieza a construir, digamos, la historia misma de los personajes. También cuando terminé de ver estos episodios, que eran poquitos, no tuve otra que meterme a ver los cómics, y son 153 cómics o números que vienen 2 capítulos en cada número, digamos, ¿no? Así que no sé si lo recomiendo, pero comento que se puede ir a buscar, y que los cambios de la serie y los cómics son muy chiquitos, ¿no? No son grandes cambios, tampoco es fiel al 100%, pero es muy interesante el dibujo y muy interesante cómo se construye este universo entre cómic, serie, bueno,
bastante interesante. Así que recomiendo la serie, recomiendo ampliamente el episodio especial de Atom Eve, muy interesante. Bueno, bien, está la recomendación para los que están saturados de cosas de superhéroes, esto al menos por un lado tiene su propia vibra, digamos, suena como que tiene su propia calidad, y por el otro, si no estás saturado, si te gusta lo que vienen haciendo, entonces tenés, bueno, está en la moda. Así que definitivamente no es un desperdicio para las diferentes cosas. Y también hace relativamente poco sacaron un juego, Invisible Presents Atom Eve, lo estamos viendo ahí un poco con el distopiano, es medio por turno, medio visual novel, pero bueno, una visual novel que va de la mano de leer un cómic, ¿no? Así que si lo quieren ver, eso no lo vemos ninguno de los dos, así que por eso no está el comentario, ¿no? Pero ahí está un poco la recomendación en sí de Invencible en general. Siguiendo por las reseñas que no son reseñas, los dos vimos lo que fueron los Game Awards. Y nada, ¿no? Para cubrir todo lo que fue pasando, yo voy a hacer la mención que básicamente no tengo memoria fotográfica de todo lo que dijimos, pero le pegamos bastante a todo lo que fue ganando. Pero resaltó no tanto por los ganadores, en muchos sentidos, sino por la falta de ceremonia en esta ceremonia. Es como que muchos de los premios quedaron rezagados a ser anunciados en lo que fue una lista, básicamente, como lo que fueron los mejores indies, tanto el debut como el mejor indie, el debut siendo Cocoon y el mejor indie siendo Sea of Stars, que quedaron en la nada, porque como que sí lo ganaron, pero los que hicieron esos juegos no pudieron decir nada, cosa que me dio rara. Es como que la escena indie es como importante y son de los juegos más originales que van saliendo, es importante, ¿no? Para los gremios y todo, qué sé yo. Está la comparación eterna con los Oscars y esas pelotudeces, pero ahí, claro, tendrás solo un premio de mejor película independiente, mejor película extranjera, que es una cagada, pero carajo, pueden subir la puta escalera y agarrar la estatuita y decir se le dedica a mi mamá. Ni siquiera eso le dejaron a estas personas. Muchos dicen que el developer de Sea of Stars, como que te pones a hablar con el tipo y tienen cosas muy interesantes para decir de industria y todo eso, pero nada, cero tiempo para todas esas personas, cosa que fue una reverenda cagada, honestamente. Bastante choto eso. Después de los premios en sí, todo bastante bien lo esperado, excepto en algo que cada uno tenía nuestra opinión cuando hablamos en el podcast, que fue el Ongoing Game. Que medio que Gonza, vos decías, hablabas del Fortnite y todo lo nuevo que salió, que ellos no estaban enterados y que era todo muy interesante, ¿no? Y que sigue a flor de piel el Fortnite ahora. Y yo hablaba un poco del Final 14 y todo lo importante que viene haciendo y bueno, y aguante los juegos online. Y que termine ganando el Cyberpunk, medio raro, como que un premio por haber arreglado el juego que me sacaste roto. No sé, grandes signos de pregunta por ahí, y justo Cyberpunk es uno de los que sí puede hablar, o sea, le dan el premio y va y habla. Que a ver, es un mérito que el juego que está hecho pija ahora es jugable, encima está buenísimo, pero no sé si lo merecía por sobre los otros de la categoría que realmente pertenecían a esa categoría. Entonces ahí un par de cositas medio raras, y aún así los que sí podían subir a hablar, ya les habían avisado a todos los nominados que manejate con los 30 segundos que te damos, porque ahí ya empieza la música, que básicamente significa a tu casa. Y eso también, a ver, no querían repetir lo de que hicieron el chiste durante al principio de la ceremonia con el actor de Kratos y el God of War, que estuvo 8 minutos, como dar, pero boludo, afloja un poco, está bien, sí, no da de irse a la mierda, casi 10 minutos de speech, como que todos nos estamos aburriendo, pero 30 segundos, media pila, dale 2 minutos a esta gente. En muchos sentidos se sentía como medio una falta de respeto al medio, a pesar de que, qué sé yo, estuvo bueno, ¿viste? Pero mucho focus en la publicidad y en trailers, que es lo que realmente queríamos ver, que son los premios, ¿no? Y en cuanto a trailers, que también es la otra mitad del programa, cosas que se van haciendo, qué sé yo, muchas cosas interesantes, mucho para realmente señalar, que estaba lo de Blade, ya que a veces estamos hablando de cómics, que se tenía mucha pinta, un juego sobre gente con problemas auditivos, que trae mucha conciencia por ese lado,
y que te enseña mucho sobre el lenguaje de señas y esas cosas. Es hermoso, la verdad, de verlo es como que, carajo, algo muy interesante y aparentemente muy bien logrado. Aparentemente, porque del tema no tengo la puta idea, ¿no? Pero es como que había cosas muy copadas. Pero mezclado con el tema de que a los que aceptaban los premios solo le dan 30 segundos, teníamos un montón de publicidad de... Bueno, a ver, el Fortnite no necesita más publicidad y tuvo como 3, 4 anuncios de mira está el Fortnite, mira está el Lego Fortnite, mira está Fortnite en auto. Y es como, bueno, a ver, aflojá, boludo, la mayor parte del show era Fortnite. Cuando no era eso, ¿quién sube al escenario? El mejor amigo del que maneja el programa, Don Kojima. Y está bien, todos queremos mucho a Kojima, ¿no? El señor muy independiente, muy que hace sus propias cosas. A mí no me habrá gustado su juego simulador de FedEx, el Death Stranding, pero sigue haciendo su dinerín y es más, hace su, digamos, cine independiente que no le tiene que gustar a todo el mundo, pero todos estamos felices de que exista. Estuvieron media hora con el señor hablando de su nuevo juego, donde ya te llena un poco el culo de preguntas, donde decís, bueno, pensé que esto era sobre los juegos que salieron en el 2023, que esto no va a salir ni en 2025, porque encima de los encimas, lo único que tenía para mostrar Kojima era pruebas de captura de cara, de actores haciendo pruebas, que estoy seguro, y que estamos seguros todos, el juego va a ser una pinturita, se va a ver hermoso, y todos estos actores van a dar el 200% de toda su performance. Pero si no tenés nada para mostrar, entonces no tenés nada para mostrar, mucho menos media hora. O sea, eso es para 2 minutos que aparezca Kojima y decir, che chicos, estoy haciendo otra cosa, stay tuned y bájate. En vez de eso subió con uno de sus amigos famosos, a ver, un muy buen director, Jordan Peele creo que se llama, que hizo sus peliculones. No soy mucho del cine de terror, pero Get Out estuvo buenísima. Y lo poco que escuché de Nope, y esa también, es como que sabía que no iba a ver, así que me la spoileé toda. Y el concepto es excelente, no, los pedazos que vi. Así que nada, es como que, ok, buenísimo, tenés alto talento ahí atrás, pero seguís sin tener nada para mostrarme. O sea, si estuvieron haciendo la paja los dos ahí en el stage, dicen, no, Kojima es un capo, no, Jordan Peele es un capo. No dudo que los dos son re capos, pero eso no es algo para mostrar, digamos. Hubo otras cosas en ese estilo, pero eso era como lo que más terminó llamando la atención. Sí, todos queremos a Kojima, aplausos, pero no me está mostrando nada. Y estamos perdiendo tiempo en esto, cuando uno de los primeros premios, que es uno que yo tenía ganas que pase, que es a Newborn, o algo así se llama, el actor de Baldur's Gate, el que hace el vampiro, que estaba muy emocionado por el primer premio que le dieron al Baldur, y subió y estaba hablando de cosas de representación, y ya le estaban metiendo la música cada vez más fuerte para sacarlo cagando. No sé, es como que faltaba algo de respeto a los otros. Ya estuvieron sus tweets pidiendo perdón por varias cosas que a nadie le importa. Veremos cómo lo hace el año que viene. A mí el programa igual, la presentación digamos, igual me gustó, pero para los juegos que me encantaron, que muchos recibieron premios, no sé. Todo muy lindo el discurso por el Alan Wake, que tuvieron su oportunidad de hacer el showcito, pero no tuvieron tanto espacio para poder hablar, mucho menos los de Baldur's, que muchos de sus premios los dieron medio hacia el voleo. Como sí, el mejor RPG, sí, qué sé yo. Está bien, sí, todos sabemos que iban a subir para el mejor juego del año, pero se merecían subir más de una vez. Son un montón de gente que lo hizo y no sé. Veremos qué pasa después con esas cosas, pero al menos eso fue el show. Interesante como siempre, pero la próxima no estará en España para no tener que estar hasta las 5 de la mañana viendo el show. Complicado. Bueno, y ya volviendo a lo que realmente es la esencia de este programa, que es los mangas que se la pasa leyendo el dictopiano y cuando no, cuando los adaptan a anime. Algo que me habías pasado el nombre en japonés y por suerte después la traducción, los diarios de la boticaria. Te encargo la pronunciación de todo lo otro, pero ¿qué tenés para decirnos, Gonzo, de esto? Por supuesto, es un manga de 2017 que ahora está carreando, por supuesto, la temporada junto con Frieren. Esta es Kusuriya no Hitorigoto, que como bien dice Freddy, son los diarios de la boticaria, una serie seinen, demografía digamos para personas un poco más adultas, pero más que nada porque es un drama, es histórico y tiene un poquito de misterio, que es interesante lo que te comentan, ¿no? Voy a hacer primero una especie de, no resumen, pero
aclaración de cómo comienza la premisa para que se vaya entendiendo un poquito, y después algún análisis un poquito más, metiéndonos ya un poquito ahí para ver qué tiene para ofrecer este anime, esta serie, y por qué está carreando la temporada, qué es lo interesante de esto, ¿no? Obviamente esto focalizado en lo que se podría ver como China, digamos, ¿no? La China socialista, una onda así. Y nada, se trata de Mao Mao. Era una piba que andaba por ahí dando vueltas, una chica joven, boticaria, que se dedicaba a encontrar plantas medicinales y qué sé yo, qué sé cuánto, y andaba por ahí en el jardín, cuando de pronto aparecen malas personas que la secuestran y se la llevan, y la venden como esclava a un harem de lo que es ahí el imperio. Y nada, deja a su padre, que presuntamente está enfermo, porque eso, bueno, todavía no se vio, yo todavía no llegué a verlo, y que la secuestran, la venden al harem, se ubica ahí en el harem, y la chabona pasa 3 meses así media desapercibida, hasta que la historia comienza con que en ese harem, o en ese lugar, en ese imperio, digamos, comienzan a aparecer algunas muertes, un misterio, digamos, de gente y bebés que estaban muriendo, y oh casualidad, los bebés que se estaban muriendo son los descendientes del emperador, y nada, y aparecen cuestiones, ¿no? Y la piba esta empieza a, te muestran, viste, como la chaboncita que va resolviendo misterios, así como siendo perspicaz por ahí, viste, dice, esto me parece tal cosa, en medio del estilo Sherlock, pero así sin llamar mucho la atención, hasta que es descubierta por unos eunucos de ahí, porque bueno, en ese harem tenés todas las minas que son las del emperador, o sea, todas las favoritas y toda la bola, tenés los sirvientes, que es como Mao Mao vendría a formar parte de esa parte de los sirvientes, que se encargan de limpiar, de hacer todas las cuestiones serviles, y después tenés los eunucos, que también son una especie de sirvientes, pero que se encargan más o menos algunos de gestionar las cositas por ahí. Y nada, se trata de esta boticaria como es obligada a trabajar, esto ya es una apreciación mía, tal vez, como es obligada a trabajar para ese imperio, o sea, a la chaboncita la vendieron y de pronto tiene que empezar a laburar ahí. Está bien, vamos a decirlo todo, le pagan una especie de sueldo, entre comillas, pero está en contra de su voluntad, digamos, ¿no? Y ella también, eso lo vamos a abordar un poquito después, tiene un carácter curioso, como que le interesa ponerse a investigar y hacer cosas, entonces descubren que ella tiene un talento con no solo las medicinas, sino también los venenos, ¿no? Como que reconoce venenos, reconoce todas estas cuestiones, por eso boticaria, ¿no? Y nada, se pone a investigar y ella en su mente va resolviendo la situación y dice, mira, esto es así. Y resuelve el misterio en un momento determinado y empieza a mandar mensajes a las posibles nuevas víctimas, porque bueno, un par de bebés ya se murieron, un par de personas se habían muerto ya, pero empieza a mandar un par de mensajes como para que no siga sucediendo, ¿no? Y le manda a ciertas personas ahí de la corte, y rastreándola la descubren quién es la que averiguó esto. Entonces llega un eunuco que es como una especie de ikemen ahí de la corte. Bueno, ya hemos hablado de lo que es el ikemen, es estos hombres bellos que en Japón los tienen como casi ídolos, ponele. O sea, que todas las pibas suspiran por estos chabones, ¿no? Y la toma la piba y le dice, bueno, te vamos a dar a conocer, y de a poquito va creciendo la historia de la chica, de Mao Mao, y le dan un lugar para laburar, una botica, para decirlo de algún modo, se va haciendo sus medicinas y sus huevaditas ahí. Y nada, y va resolviendo misterios así de ese calibre, digamos, ¿no? Esa sería, digamos, una especie de resumen de la trama o la premisa básica. Después obviamente los personajes van creciendo, se van relacionando, como en todas cortes, hay traiciones, hay situaciones así de guerras internas, bueno, más o menos Game of Thrones, pero en China y con chinos y todas las cuestiones chinescas. Los temas potentes que yo más o menos
resalto es, por ejemplo, el diferencial de la historia tiene que ver con la alfabetización, ¿no? A ella la encuentran o descubren que ella es la que está investigando los casos porque es la única que puede leer un papel, ¿no? Porque está alfabetizada, sabe leer y escribir, sabe investigar, tiene técnicas de boticaria, digamos, que la diferencia del resto, ¿no? Entonces hay como una especie de interés por la cuestión de la alfabetización ahí, que tampoco se dice en un primer momento cómo es que llega ella a tener una alfabetización un poco más avanzada que la gente que no sabe ni leer ni escribir, digamos, ¿no? Todos los demás sirvientes ahí, ni algunos de la realeza no saben ni leer ni escribir, digamos. Tal vez tenga que ver un poco con el padre, bueno, hay cuestiones. Y después también, bueno, lo que comentaba, ¿no? Que la chaboncita tiene características así curiosas, o que tiene hambre de conocimiento, como que le importa todo por ese lado a la chabona, ¿no? Y en la serie o en el cómic hay un pequeño gag que le hacen a la piba, que es que le ponen orejitas de gato, ¿no? Por la cuestión esto de la curiosidad y por todas estas cuestiones. Cada vez que se dice algo de la piba, como que hay una pequeña metáfora visual, entre comillas, vamos a decirlo, que la asemejan a un gato, ¿no? Después hay otra cuestión que es el tema del esoterismo, ¿no? Está muy presente la cuestión en las masas cuando, por ejemplo, hay una especie de situación que no se sabe y no se está resolviendo, o por ejemplo las muertes de los bebés. Enseguida la gente no alfabetizada o la gente que empieza a correr los rumores hablan sobre maldiciones, enseguida hablan sobre fantasmas, o sea, siempre se tiende a explicar todo hasta que se resuelve por fin, digamos, hasta que más o menos resuelve las cosas. Se trata de explicar con esta cuestión de lo esotérico, ¿no? No, un espíritu, pasa esto, bueno. Siempre como que tiene esa doble visión, ¿no? En la serie, por lo menos. Y después, una cuestión importante también para comentar es que la protagonista tiene ciertos conocimientos, no sé, de maquillajes o de algunas situaciones, porque ella trabajaba en una zona roja ahí, antes de que la secuestren y la metan en el imperio, en una aldea. Trabajaba en una zona roja donde había prostitutas, donde había gente de vida un poco más border, digamos. Entonces ella tiene contacto ahí con los maquillajes, la cuestión de la metáfora de hacerse bella a una costa de lo terrible que es inhalar esos maquillajes en esa época, ¿no? Un maquillaje que, como te lo muestra la serie, que tiene cuestiones tóxicas que más te empeoran la salud que te la mejoran, digamos, ¿no? Entonces también eso es un tema importante, de dónde viene la protagonista, para entender también esas situaciones de la corte y por qué se desempeñan de una determinada manera. Esas son más o menos algunas cositas que subyacen, digamos, dentro de la idea principal de la serie o el manga, digamos, ¿no? Después, bueno, la adaptación animada, no hay mucho para decir ahí porque literalmente es bastante fiel como el manga hecho serie, pero en un sentido técnico, para decirlo de alguna manera, si bien no innova, no es que hay secuencias visuales grandilocuentes como si uno podría ver en, no sé, Jujutsu Kaisen o bueno, el anime de turno shonen, ponele. En ese sentido no innova, no hay mucho despliegue artístico de CGI o de cosas así, pero es una animación bastante buena, bastante decente, digamos, bastante acorde a lo que uno está acostumbrado a ver en los animes de temporada, así que se puede ver bastante bien, y aún así sin tener tanto despliegue y tanta guita invertida en la animación. Son series que, a pesar de su temática, están posicionadas dentro de los primeros rankings, digamos, de esta temporada, como una de las series más vistas, junto con Frieren, que, para decirlo de algún modo, están carreando la temporada, son lo más visto, digamos. Y bueno, y después la adaptación tiene no cambios, porque es exactamente la misma historia, pero van agregando ciertas cosas en la animación que te ponen un poco más en contexto de cómo es el palacio, cómo son los lugares a donde viven, porque en el manga como que las situaciones
del contexto y todo, pasa todo muy rápido, ¿no? Pasa todo desde la perspectiva de Mao Mao, ¿no? Entonces, tal vez en una adaptación animada se necesita un poco más de contexto o para ver a dónde está parado, más situaciones que te ayuden a entender los ambientes, te ayuden a entender los personajes. Entonces, esto más o menos lo que hace la animación es adaptar un poquito mejor, no sé si mejor es la palabra, pero adaptar un poquito más toda la cuestión contextual y se entiende muchísimo más todo lo que tiene que ver con el palacio. Yo hice esa comparación de los primeros capítulos del manga con los primeros episodios del anime y me parecía eso, ¿no? Como que te ayuda un poquito más a entender más inmediatamente las situaciones del palacio y toda la cuestión ahí cómo se desarrolla, digamos, ¿no? Y después dos cositas ya para finalizar todo este pequeño análisis, porque tampoco es que analicé de pu a pa toda la serie, pero estuve viendo ciertas cuestiones y unas cositas que yo las puse como cositas raras, medio malas, que igual ya fui diciendo a lo largo de este recorrido algunas, pero bueno, las voy a comentar un poquito más. Una que ya habíamos dicho, este anime, esta manga, esta serie se llama Los Diarios de la Boticaria, ¿no? Es como los diarios en un sentido de el diario en lo que ella hace investigaciones o en lo que ella va comentando desde que llegó ahí, digamos, ¿no? Se podría dar esa lectura. Y a mí me parece, no sé si más adelante, porque no estoy al día obviamente con el manga, pero no sé si más adelante se retoma la cuestión del diario o se la resignifica o se le da una vueltita un poco más interesante. Y en un primer momento, hablando de esta primera temporada y esto que se está viendo ahora, medio que la idea del diario está media floja, como que no termina de darle un significado real y está puesta por poner, digamos. Es como que hay un narrador que te va narrando un diario en la que ella va poniendo lo que le pasa día a día, o ni siquiera hay una especie de diario en la que ella va anotando, ponerle, no sé, el veneno que se vio en el primer episodio, o la pócima o el elixir que ella le dio en el segundo episodio a una princesa, qué sé yo. Esas cosas, por lo menos en la serie, en el anime, no se capitalizan, y me parece medio un desperdicio en ese sentido, porque otros animes, otras historias, y tal vez más adelante lo comente, hay algunas historias que se van a venir el año que viene que sí toman la cuestión del diario, que sí la capitalizan y sí se juega, digamos, un rol importante, y acá en esta historia me parece un poco desaprovechado, por decirlo de alguna manera. Y después, otra cosita también ahí que está jugando, es que yo creo, ya como una crítica digo, ¿no? Tal vez peca de querer ser una historia tierna, una historia de un personaje, de un protagonista tierno, en un sentido, no de que no se sepa defender, pero digo, que se la muestra como alguien tierna, como alguien apacible, pasiva, y que se le va construyendo alrededor cierto universo, ciertos momentos de confort, como que se busca algo así, como que genere ternura, humor y qué sé yo, pero nos estamos olvidando, o la historia se olvida, de que por momentos pareciera que es como una especie de apología de la esclavitud, digamos, ¿no? Tal vez, trayéndolo a los tiempos de ahora, una apología al capitalismo, pero digo, a la chabona la secuestran y la venden a un imperio, ahí tienen que laburar, habiendo dejado al padre enfermo, ¿no? Y ella en los primeros momentos de la historia dice, no, quiero volver a mi casa, cuidar a mi padre, a ver si se murió o no, ponerle, ¿no? Porque uno tampoco es que sabe a ciencia cierta cómo está el padre, pero lejos de decirle, bueno, ahora que sos la boticaria de este imperio, te vamos a dejar un changüí para que vaya a ver a tu viejo, a ver si se murió o no, o qué sé yo. Lejos de eso, la empiezan a upgradear el cargo, ¿no? Como que la empiezan a ascender y le dice, bueno, ahora tenés esto, bueno, ahora tenés esto, bueno, ahora sos la mano derecha del emperador, ahora vení y probá la comida del emperador a ver si está envenenada. Como que lejos de darle esa, no libertad digo, pero ese changüí, esa forma de decir, bueno,
date una vuelta por tu casa a ver qué onda. Al contrario, la van metiendo más en el imperio, ¿no? Como que tiene más responsabilidades, más estrés, más cosas. Entonces como que ahí yo por momentos digo, no sé si está buena la idea de la serie o el anime del recorrido de la protagonista, o todo lo contrario, ¿no? Lo pienso más por el lado de la crítica, de decir, che, pero la están esclavizando a la pobre piba, en contra de su voluntad, digamos, ¿no? Pero bueno, esas son cositas que uno puede ver la serie o leer el manga e ir sacando sus propias conclusiones al respecto, porque te deja abierta a esa lectura, digamos, ¿no? No es que está bien lo que le hacen o está mal lo que le hacen, ¿no? Es como que, bueno, velo, léelo, a ver qué te parece a vos, y de última te fijas y lo criticas, digamos, ¿no? Pero a mí, en unas primeras impresiones, digamos, me parece por lo pronto un poquito rara la situación, pero la historia de cómo ella va resolviendo los misterios, de cómo ella va analizando, no sé, la comida, los venenos, va haciendo pócimas, va buscando hierbas y haciendo un montón de situaciones. Es muy interesante cómo se va desarrollando ella en ese sentido. Así que nada, la recomiendo tal vez el anime un poco más, porque como ya dije, ¿no? La adaptación animada le da un anclaje un poco más interesante, entendés un poquito más rápido, el arte está bastante bien hecho, pero ya te digo que te cuesta un poquito más ingresar, aparte son muchas páginas, un poco más amplia la historia, pero nada, recomendada, así que si te gusta lo tierno y las situaciones así medias entre cómicas y dramáticas, está bueno que le eches un ojo a Usuriya no Itorigoto o los diarios de la boticaria, que nada, está libre acceso ahí, da búscalo. Así que bueno, más allá de estas recomendaciones y lo que estuvimos viendo de los Game Awards, que eso ya estuvo el comentario, Gonza, tenías una cosita más, ¿verdad? Sí, una cosita que salió hace muy poco, que es una noticia tal vez interesante y tiene que ver con las animaciones que está reflotando Netflix, que está trayendo animaciones tanto de mangas o animes o videojuegos, digamos, y después también trae cosas originales. En este caso se dio a conocer una nueva animación que va a tener lugar, no sé si el año que viene o dentro de poco, de una historia rara por momentos o interesante, no sé cómo decirlo, pero que es del mangaka Nakaba Suzuki. Es el autor, digamos, de Nanatsu no Taizai, que obviamente tiene una estrecha relación con Netflix, porque en el catálogo de Netflix podés encontrar la animación de Nanatsu no Taizai, tanto la serie normal como las películas y eso. Así que no es raro por ese lado, pero lo que sí es raro es que recientemente se dijo que Rising Impact, una serie del autor polémica, viene a Netflix, ¿no? ¿Por qué digo que es polémica? En realidad porque es una serie shonen de golf, es un espocón de golf, pero una serie que había salido en la Shonen Jump, que no le había ido para nada bien. Había tenido 15 capítulos y la Jam la canceló, dijo, bueno, hasta acá, como siempre lo hace, ¿no? Los mangas que no rankean bien, digamos, van y lo cancelan. Pero esta Rising Impact, digamos, en su época rankeaba mal en la revista, pero sin embargo tenía muchos lectores. Y los lectores en su época, en su momento, al haber finalizado estos 15 capítulos, se reunieron y hicieron las mil y una, la típica, firmar una carta para mandársela a la editorial para que reanuden esta serie, ¿no? Para que le den otra oportunidad a Nakaba para que siga la serie. Y Shueisha decidió, al ver toda esta repercusión y a ver que había mucho interés en esta serie o qué sé yo, decidió reanudarla 5 meses después y trajo de vuelta esta serie de golf que al principio, digamos, tuvo éxito, volvió la serie de golf, volvió otra vez a tener
relevancia, pero a lo largo de su segunda oportunidad fue perdiendo popularidad y fue cancelada nuevamente con 130 capítulos, ¿no? Una serie que, para resumirlo de alguna manera, tuvo 15 capítulos, fue cancelada, la trajeron de vuelta, tuvo 130 capítulos y nuevamente fue cancelada porque no tenía la suficiente popularidad. Y se convirtió en una de esas series canceladas que a la gente por un lado le gustaba, o que si bien supo tener un pequeño porcentaje de lectores presentes o bien, digamos, pero que no le bastaba y no era suficiente como para mantener la historia hasta el momento que finalice, ¿no? Así que era una serie bastante polémica en ese sentido. Y ahora Netflix la va a hacer anime, ya compartió hace poco pósters, compartió también fechas, más o menos el año que viene se va a dar a conocer un tráiler y toda la bola, pero ya se sabe que la va a estar animando. Y es una historia que se habló mucho por redes, por Twitter, que esto le podría estar dando pie a algunas series de culto, vamos a ponerlo también entre comillas, como Siren o Mr. Full Swing. Fueron series también que no le pasó lo mismo que a esta, que fue cancelada, después volvió, después cancelada, después volvió. Que eso sí le pasó a Shaman King, que eso sí le pasó a Yu-Gi-Oh! Otras series recontra impopulares en la revista o que tuvieron sus idas y vueltas, pero que después en anime o después reformuladas se convirtieron en grandes clásicos del anime. Esta serie no sé si va a cumplir con esa predestinación, digamos, pero es la verdad interesante que series canceladas en la revista o en el manga, que no funcionaron de una manera muy óptima en lo que es el manga, le estén dando una segunda oportunidad acá con una animación, digo, ¿no? Eso más que nada lo llamativo, y por eso lo traigo a colación. Pero bueno, si surge esta cuestión de traer series canceladas a anime, es interesante. Más que nada porque últimamente, digamos, todas las series que se están presentando para animaciones del año que viene son series o son mangas bastante nuevitos, ¿no? Como que no tiene mucho para animar o no hay mucho contenido como para sacar adaptación tras adaptación tras adaptación de animación. Entonces parece que están recurriendo a este tipo de situación. Y que encima hay algunas series canceladas en manga que son bastante buenas, ¿no? Como Siren, como ya dije anteriormente. Siren acá, digamos, desde el principio del podcast, estuvimos algunas veces trayéndolo a colación porque es una serie de culto, un shonen recontra interesante, pero que le pasó esta situación de no rankear lo suficientemente bien y no llamarse ni Kishimoto, ni Tite Kubo, ni Oda, ¿no? Como para tener ese changüí de que no te cancelen. Bueno, estaría bueno o interesante que se animen a traer estas series que fueron en su momento dejadas de lado, más que nada por el formato, más que por su interés en la historia o porque no tenga repercusión en el público, ¿no? Más que nada el formato del manga semanal, digamos, no era lo suficientemente atractivo o no le funcionaba de una manera óptima. Pero bueno, ahí está, y ya vamos para finalizar, vamos a decir que Rising Impact viene a la pantalla de Netflix ya para el año que viene, así que al que le gusta Nanatsu no Taizai, también otro manga del autor, tal vez le puede gustar esta serie de Suzuki, que sin embargo es un espocón, así que bueno, si te gusta capaz el espocón, el golf, capaz que te gusta, no sé, vamos a ver. Bueno, no podemos terminar sin una última recomendación, reafirmando las raíces de lo niponés de este podcast que empezamos medio yankee, ¿viste? En este episodio, así que había que terminarlo bien para el otro lado. Bueno, gente, si nos vamos a estar escuchando lo que es la semana que viene, donde ya veremos qué vamos a ir trayendo con este año que se termina. Gonza, ¿dónde nos pueden ir encontrando? Redes sociales y dónde nos pueden escuchar. Sí, como siempre estamos en @mateadas en Twitter. Ahí nada, estamos actualizando continuamente, compartiendo este tipo de noticias o cosas que van apareciendo ahí.
y tal vez acá en el podcast no abordamos todas, porque bueno, tendríamos que hacer de 5 o 6 horas para abordar todo lo que hay contenido audiovisual, tanto manga o anime, pero ahí en Twitter estamos dando también un poquito de cosas, retweet y todo eso, así que pueden ir ahí a @mateadas. Y si no, también nuestras plataformas para escuchar este espectacular podcast. Tenés en YouTube, tenés Crónicas Mateadas, en Spotify también Crónicas Mateadas, y ahora en Amazon Music pueden escucharnos por ahí también como Crónicas Mateadas. Así que los esperamos por ahí, muchas gracias, y vamos a continuar hasta las fiestas y todo lo que venga para el año que viene. Así que nos vemos, gracias, chau. Nos vemos, gente.